Bienvenidos a otro capítulo de Indocentes. Les quiero comenzar saludando a mis compañeros. Hola Harold, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Cuánta sobriedad innecesaria. Hola. Hola Camilo. Hola, ¿cómo estás? No sé, tú dime. Al parecer bien. Emocionado. Hola Paula, ¿cómo vas? Hola. Bien. Feliz. ¿Feliz? Ayer era El Día Internacional de la Felicidad. de la felicidad. Y hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Racismo. ¿Sí? Sí. Buen dato. Mal le dijo Paula. Bueno, que el día de hoy Hablando de luchas. quería comenzar compartiéndoles una canción que yo creo que todos conocen. Me gustaría que la escucharan. ¿Se les hace conocida? Claro. Salía en un comercial o algo así, ¿no? ¿De cuál? Como de Movistar, ¿no? Suena puro comercial de 4. Sí. Sí. ¿Cuál comercial salió? Sí, salía en un comercial, estoy casi seguro. Esta canción se llama Take Me Out. ¿Quién canta esta canción? Franz Ferdinand. Franz Ferdinand. Entonces, ustedes sabían que esta canción de este grupo fue inspirada en un archiduque de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La historia cuenta que el grupo era muy fanático como a la historia. Ya. Entonces, como a partir de ciertas películas de la época que trataban como de la guerra, pues ellos como que se inspiraron en el primer álbum y en el nombre de la banda. Entonces quería comenzar con esto porque aunque parezca un poco curioso o un poco impensado, este archiduque, Franz Ferdinand, en español llamado Francisco Fernando, Pacho Fercho. Pacho Fercho. Pacho Fercho. Como muchos pachos en nuestra historia colombiana, Sí. Grandes políticos. ha influido en la historia. De todos. Quizás hoy lo vamos a comprobar. A ver cuánto ha influido en la historia del mundial y pues no sé, de nuestro país. Ok. El popular Pachito. El profesor Pachito. Entonces quiero contarles una historia y a partir pues de la historia ustedes me dicen qué Ok. opinan. Voy a tratar de narrarla como un cuento para que se vea un poquito más emocionante. La historia se llama El último viaje de Francisco Fernando. La historia comienza en Sarajevo en 1914. ¿Dónde queda Sarajevo? ¿Eso es Serbia? No, Bosnia, capital de Bosnia. Ah, ok. Bosnia y Herzegovina. Sí, no sé si en ese momento todavía Claro. era Bosnia y Sí. Herzegovina o solo Bosnia. Sí. Porque como ellos pues se han separado un montón de veces. No, y sí, como sí. han cambiado tanto los nombres de los países. Y le parece que sí. De hecho, Y vean, los límites y eso. ¿qué día creo que estaban dando eso de la Nation Leagues? Y estaba pensando mucho en eso, como en cómo se han dividido todos esos países. Y hay muchos partidos que son prohibidos, ¿En como serio? Serbia-Croacia. Sí, porque la gente Por la guerra de Yugoslavia en los 90. lo toman muy personal. Por ejemplo, es partido, yo no sé si ustedes se acuerdan, un partido recaliente, se dio en 2 mundiales seguidos. ¿Cuál? Fue Suiza-Serbia, porque cuando empieza la guerra de los Balcanes, muchos albaneses tienen que irse a Suiza, se van huyendo. Y uno de esos, dos de esos familias se fueron, llegaron a Suiza, eran los Shaqiri ¿En serio? y los Chaka. Y ese partido en 2018 ganó 2-0 Suiza, goles de Shaqiri y Chaka, y celebraron haciendo el águila albanesa. ¿En serio? No sabía. Sí. De hecho, creo que en los últimos Contra mundiales se Serbia. han enfrentado. ¿cierto? Y en Albania lo celebraron como un título. O sea, está la narración albanesa. O sea, y por Suiza. O sea, la vez pasada, de hecho, pensaba que eso, yo siento que no es tan lejano, pero eso viene desde hace muchos años. De hecho, es más de un siglo. De hecho, como comentaba ahorita, la historia nace en 1914, hace más de 100 años. ¿Qué pasó ese día? Era mediodía en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia. A pesar del júbilo oficial por la visita del archiduque,
que ya lo mencionábamos, Francisco Fernando, él era austríaco. Entonces decía, el imperio austrohúngaro dominaba la región desde 1878, pero en los Balcanes, los países que se mencionaba ahorita, el nacionalismo hervía como un caldero a punto de estallar, porque pues había como esa tensión política. Claro. Entre las sombras había un grupo de conspiradores, eran jóvenes serbio-bosnios, miembros de una organización secreta llamada La Mano Negra. Hablando del Día Internacional de la Lucha contra el Racismo. Sí. La primera coincidencia. La primera coincidencia. Sí, coincidencia, Sí. no lo creo. Sí, no lo creo. Entonces, ellos eran como un grupo como clandestino que estaba entrenado por militares serbios. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ellos? Asesinar al archiduque. Entonces digamos que ese día se le encomendó esa misión a un jovencito de 19 años llamado Gavrilo Princip. Ese muchacho, digamos que esa era como la misión que le iba a cambiar la vida. Entonces él estaba muy determinado a que ese día tenía que asesinar al archiduque. ¿Qué pasó horas antes? El archiduque y su esposa, se llamaba Sofía Chotek. La archiduquesa. La casi archiduquesa. La archiesposa. De Fernando. De Ferdinand. Ferdinand. Ellos llegaron esa mañana. Archienemigo. ¿Cómo? Y su archienemigo, La Mano Negra. Era que ahí viene la palabra archienemigo. Puede Es ser. probable. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Ellos venían viajando en su elegante automóvil descapotable. De hecho, cuando yo leí la historia, yo decía, oiga, ¿por qué a todos, cuando hay algo así de un asesinato, porque van en Es que descapotable, güey? sí, no, pero yo creo que es como, yo creo que no es coincidencia, o sea, bueno, no sé, nunca he matado a un líder social. Nieve en un descapotable. Quiero aclarar Que algo. quede claro, sí. Camilo Niño nunca ha matado a un quede líder registro. social. Los líderes sociales de Sí. Colombia tampoco tienen descapotables. Sí. Baila. Pero sí, por ejemplo, yo creo que ya sabemos que eso va a suceder, ¿sí me van a entender? Es un presagio. No, un presagio no, una labor de inteligencia. Bueno, Es Dios. Dios actúa de maneras misteriosas. Sí, sí. Entonces ellos llegan como en su descapotable. Entonces, la historia Primera cuenta que el archiduque Franz Ferdinand no era muy popular en la corte de Viena. Entonces digamos que ahí vamos entendiendo un poco como todas esas tensiones. Viena, Claro. Serbia, Bosnia, Austria. Bien adentro de Serbia. Viena dentro de Bosnia. Bien adentro de Ocurrirá algo. Bosnia. Iba a ocurrir algo. Sí. Entonces, pues ellos no eran muy populares. Porque también digamos que no estaba muy bien aprobada la relación que él tenía con Sofía. Ok. ¿Sí? Porque digamos que ella tenía como ciertos conflictos con la aristocracia Ok. de Viena. ¿Por qué? Porque ella no era de sangre real. Ah, amor Eso prohibido es mucho de murmurar en Reyes, las ¿no? calles porque somos de Estas distintas sociedades. sociedades. Pero ellos querían vencer todo Sí, sí, sí. para que el amor triunfara. Sí. Pero a él no le importaba. El recorrido comenzó con un desfile por la ciudad. Oficiales y diplomáticos los acompañaban saludando a la multitud. Pero la ruta estaba marcada por la fatalidad. Entonces, ¿qué pasó? La Mano Negra, digamos que tenía como sus asesinos, ¿sí? Sus integrantes estratégicamente ubicados. Más o menos a las 10 de la mañana, uno de los conspiradores se llamaba Nedeljko Kravinovich. Vio acercarse al coche, ellos iban como en el descapotable. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Él venía como por detrás y él tenía una bomba, que era como la que pues iba a utilizar para matar al archiduque. Entonces él, como estaba tan nervioso, tiró la bomba, pero la bomba rebotó Ya. y no cayó en el carro de ellos, sino cayó en el carro de atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues explotó, Sí, hubo claro. heridos en el carro de atrás, pero el archiduque se salvó. Súper bien. Sí. ¿Sí? Entonces ahí uno dice como, uy, o sea, pudo haber sido un momento de inflexión que pudo cambiar la historia. Sí, claro. Pero pues no pasó. Pero no pasa. No pasó. Hasta ahí, o sea, bien. Bien. No, Bien. bueno, no, Bien. también, sí. Bien. Pues para Don- los de don la Mano Francisco, Negra no sí. tanto. Sí, sí, sí. Don Francisco sigue vivo. Ey, como diría Messi, ey, por ahora. Entonces,
¿Qué pasó con Kravinovich? Dentro de toda su frustración, intentó suicidarse. Claro. Entonces tomó un auto, se embriagó y se lanzó hacia un río, como para ahogarse. Sí. Pero tuvo segunda mala suerte en el río. El río era muy pandito, entonces no se pudo. No puede hacer nada bien. Hoy no es mi día. Tuvo otra vez mala suerte. Entonces el man llega y dice, listo, no me puedo morir así, me voy a envenenar. Sí. Se tomó un veneno. Le dieron ganas de vomitar y el veneno no le hizo nada. Ay, no, pobrecito. O sea, estaba re Está mal. fallando en el intento. Entonces, como al final quedó atrapado en el río y pues estaba ahí como vomitando, llegó la policía y lo encarceló. Ya. Entonces pues te dice, no, vea, se salvó el archiduque porque ya atraparon Claro. como al que iba Sí, sí. a hacer el atentado. ¿Qué pasó? Usted dice, no, venga, me acaban de hacer un atentado, pues yo me voy de este lugar, ¿no? O sea, que me voy a seguir dando vueltas. O no ando en un descapotable. ¿Podemos cambiar de carro? Sí. Pero no. Sí, sí. Entonces él dice, no, yo voy a poner la cara, entonces, ¿por qué no vamos al hospital Ya y pone la visitamos cara. a los heridos? Ya. ¿Sí? Entonces aproximadamente como a las 11 fue, visitó a los Ese mismo heridos. Ese mismo día. Ujú. Ahí había pasado una hora, pongan. Ya. Sí. Fue, visitó a los heridos. Entonces había alguien más inteligente que el archiduque. Dijo, no, venga, cambiemos El de ruta super por lo menos. archiduque. Sí, como cambiemos de ruta. Pero entonces, ¿qué pasó? No le dijeron al conductor. O sea, todos habían cambiado de ruta menos el El conductor. conductor. Ah, no. Entonces, claro, salieron aproximadamente como a las 11:30 de la mañana, se fueron, pero como el conductor no sabía, pues cogió la misma ruta. Ya. Entonces dice, el coche tomó la calle equivocada, porque pues se supone que se tenían que desviar. Y se detuvo frente a una taberna que se llama Morris Chiller. Moris Archiduquis. Ay, deberíamos bajarnos Sí. acá. En la acera, ¿quién estaba? Gravilo Príncipe. Ah, el ¿Quién? mano negra. El primero al que se le había encomendado la misión Sí, claro. de matar al archiduque. Sí. ¿Qué estaba haciendo el Gabrielo ahí? Comiendo un sándwich. Porque le dio hambre. Re tranqui, sí. Dijo, pues metámonos aquí a la taberna, comemos algo Sí, y, sí, sí. y dijo, puedo tener suerte. Tras el fracaso del primer intento, había decidido comprar un sándwich en dicha taberna y deambulaba por la ciudad, frustrado antes de irse. Pero ahora el archiduque estaba a escasos metros de él. El coche detenido como si la historia le hubiera entregado el destino en bandeja de plata. O sea, el otro tuvo muy mala suerte, el que encarcelaron, Y pero el este, otro- sí, claro. sin dudarlo, sacó su pistola y disparó 2 veces. En el primer tiro falló. Ah, El horóscopo del archiduque. Hoy vas a morir. Sí o sí. Sí, sí. Sí. Y el de la esposa, Manzana. tu marido va a morir hoy. Tu archiduque va a morir hoy. Entonces dice que la primera bala no impactó con el archiduque, sino impactó en la esposa. Ah, Le pegó como en el abdomen. sí. Y en el segundo disparo, pues sí, ya, por fin, El ya como archiduque que... tenía como 20 vidas, ¿no? ¿Cierto? Ni Ah, Voldemort. la El archigato. Muy bien, sí. Era una canción así, ¿no? ¿Cuál? ¿El archigato? Es que era una canción que se la como Los Padrinos Mágicos. No, No. Ahorita que me acuerdo El se la gato digo. López. La de escape. No, era... ya me acordaré. Entonces dice, el archiduque no gritó, solo llevó las manos al cuello mientras su uniforme se teñía de rojo. En el asiento trasero el ayudante le preguntó si se sentía bien. Sus últimas palabras fueron, eso, ¿sabe qué me recordó esto? Ya se van a dar cuenta. Dice, Sofía, no mueras, quédate viva por nuestros hijos. Ah, Me acuerdo cuando usted se vio una película de Batman vs Superman, Sí. No. que al final, que al final se muere la mamá de, se mueren los 2 papás de Batman. Y el ¿Batman tiene 2 papá papás? tenía. hasta que nos mataron. Hasta que los mataron. Y el papá dice, Marta. Y ahí usted sabe que va a pasar algo con Marta. Pero, Oye, y la muerte de Batman también es muy curiosa. De Batman, de los papás de Batman. Ok. uy, no me leí Batman ese- no muere. No me leí ese cómic. que me estoy enterando. ¿En qué cómic sale eso? El papá de Batman, ¿quién es? ¿Drácula? Está como los capítulos de Dragon Ball Z. Hoy presentamos Batman muere. Sí, sí, sí. Hoy presentamos Freezer muere, Goku se convierte en Super Saiyajin y Gohan mata a Cell. Apresúrate, Vegeta. Salva al archiduque. Salva al archiduque.
No dejan nada a la imaginación. Y uno con 10 años uno decía, ¿qué irá a pasar con Gohan? ¿Será que sí es cierto? ¿Será que es cierto? Acompáñenme. Sí. Ay. Entonces, digamos que toda esa muerte del archiduque La archimuerte. fue como ese detonante de muchas cosas que pasaron después. Entonces, digamos que uno de algunos de los hechos que generó eso fue Austria y Hungría le declararon la guerra a Serbia, por ejemplo. El mismo día. Un día tranquilo en Europa Sí. del Este. Tranquilo. Sí. Tranqui. El 1 de agosto, 3 días después, Alemania declaró la guerra a Rusia. Pues ahí ya se fue Sí. metiendo Un la gente. clásico. Ese es un clásico de las guerras. Y no falta ahí ya después entrar los franceses y los ingleses, los porque tienen que estar franceses metidos en algún Ahí ya lado. vienen. El 4 de agosto, Reino Unido entró a la guerra tras la invasión de Alemania a Bélgica. O sea, ya metieron a Bélgica. Sí. Y pues eso desató la Primera Guerra Mundial. Ya, todos contra todos. Todos Pero contra piña, todos. sí. Entonces digamos que la historia va encaminada a que de un hecho muy pequeño, quizás insignificante, se pueden desatar otras. Esto Ya. es bien llamado como el efecto mariposa, Ok. que tiene su relación con la teoría del caos. ¿Qué es la teoría del caos? Bueno, hola, amiguitos que quieren Estuvo aprender bueno. sobre la teoría del caos. Para dummies. Para Para archiduques. Para archiduques. Para archidumis. Para archiduques. Bueno, hoy voy a hablar de la teoría del caos sintetizado en 5 elementos. Entonces, pues el primer elemento es que pues esta teoría es una teoría física, ¿no? Que habla pues de la falta, digamos, de comprensión de efectos que no se pueden, digamos, que percibir o medir, digamos, muy fácilmente. Por ejemplo, el clima. Entonces, pues digamos que esto se relaciona, en este caso, con la causalidad, con el determinismo, pero bueno, se lo voy a no hablar. era ni tan para dummies. Lo voy a hablar en Yo estoy perdido. idiomas El lenguaje más mono. sencillos. Primero, existen sistemas dinámicos. Sí. ¿Qué son esos sistemas dinámicos? Esos sistemas dinámicos son los que van a cambiar con el tiempo. O sea, que sus condiciones no van a permitir, o bueno, van a ir variando con el tiempo y no van a permitir que eso sea estable, sino que tenga variabilidad. Como una reacción en cadena. ¿Entendimos? No, o sea, puede ser en cadena, ¿sí? Pero O puede ser en pulsera. Una reacción en pulsera. pero En las pepitas. En nylon. en nylon. Las que dicen amigos por siempre. Bueno, no, pero más se refiere a que bien sea ahorita o en este momento nos encontramos acá, en 2 minutos el sistema va a cambiar, ¿sí? Porque pasa un tiempo y los objetos que están en ese sistema no son los mismos. Bueno, ahí entra también la relatividad general. Pero bueno, eso no Whatever. vamos a hablar de eso. Como se dice ahora, Pero- whatever. Pero o sea que como que hay un mismo hecho, pero a todos les puede afectar diferente. Exacto, sí, o sea, hay otras condiciones. Ya, ya. Pero hay no, una- no hay habla- algo que es no- como no inicial estoy- y no estamos hablando de eso todavía mismo no de sabe lo que va a subjetividad, pasar. porque pues eso, Ah, ok. eso se habla más en la relatividad, ¿no? Pero pues en este caso los sistemas cambian en el tiempo. Ok. Y pues los sistemas pues estamos hablando pues de los espacios donde suceden las cosas. ¿Listo? Por ahora, ¿no? Segundo, el determinismo. Cuando nosotros hablamos de los deterministas o de la teoría determinista, hablamos de sucesos que pueden ser pues calculados, ¿sí? Con las condiciones iniciales. Pero como estos sistemas caóticos son tan diversos, pues uno no puede conocer los sistemas completos, no puede conocer las variables completas que afectan ese sistema, entonces pues va a permitir un Siempre va a haber- amplio... Siempre va a haber cabos sueltos. Sí, exacto, va a permitir un amplia... Caos. Caos suelto. Caos sueltos. Una amplia gama de posibilidades.
El tercero es la sensibilidad a las condiciones iniciales y esto se relaciona mucho con los efectos mariposa. Entonces pues decían, ¿por qué se le llama efecto mariposa? Porque se dice que una mariposa en Brasil podría provocar un tornado en Texas. Esa es como la premisa de la teoría del caos. Butterfield usa tornado. Tornadiño. Usa el Torbellino. Sí, ¿sabes cómo se dice tornado de mariposa en portugués? No sé. Pero sería algo como aleteo do ave de inseto. Suave colorida. Y así nació el Mago de Oz. Aleteo do ave colorida y menina. Otra condición es que estaba hablando de la sensibilidad. Entonces, lo que nos dice es cómo pasan pequeñas variaciones al inicio, eso va a desatar grandes cambios al final, ¿sí? Entonces, pues esto, lo que les decía, se relaciona mucho con el efecto mariposa porque de una cosa chiquita llegamos a impactos grandes, pues al estudiar, digamos, toda la trayectoria que ha tenido eso. ¿Listo? Esto es muy interesante, a ustedes les va a gustar. La teoría del caos se comporta como fractales. Es decir, que va a tener siempre un patrón. Ok. ¿Sí? Sin embargo, llega un momento en el que ese patrón se va a romper. Entonces, esto se puede estudiar a partir de funciones que van a tener una variabilidad digamos que muy común al inicio y después esa variabilidad va a cambiar. Después les muestro un video acerca de eso. O sea, como si yo a partir de ciertos hechos pudiera ya predecir algo, pero llega algo que lo cambia todo. Es como lo que ahorita nombraba el clima. Digamos, sí. A través de la historia, digamos, usted sabe que, digamos, no sé, el 10 de febrero siempre pasa cierta cosa en el clima, sí. Entonces, lo que pasa es que usted cree que va a pasar eso, porque pues siempre ha pasado así en la historia. Como con las marmotas. Algo así. Pero entonces, lo que pasa es que, digamos, por XY razón ese día llovió y no hizo sol. Entonces es el efecto mariposa ahí como reflejado, ¿sí? De que es que usted puede tener como siempre el mismo inicio, por decirlo de algún modo, o sea, usted siempre va a creer que va a pasar algo, pero puede que esa cosa no pase. Entonces, digamos, uno de los reflejos mucho es como en la bolsa de valores, en el clima. Si usted cree que va a pasar algo, pero pues a la final ciertas cosas, ciertas variabilidades hacen que pues no pase como lo que pase. Uno no sabe que el bus pasa siempre en el mismo. Exacto. Y ese día no. Y ese día no. Sí. O cuando usted espera un bus y usted dice, este siempre pasa harto. Y nunca le pasó ese día. O cuando uno no lo está necesitando y pasa harto. Exacto. Sí, eso entonces, pues digamos que constituye una como simetría fractal hasta un punto donde se rompe y llega al caos. Y finalmente la no predictibilidad, que significa que no podemos predecir. ¿Por qué? Porque no tenemos las condiciones iniciales. Y esto no quiere decir que entonces se rompa la causalidad. ¿Qué es la causalidad? En este caso lo voy a decir muy simplemente, causa y efecto. ¿Sí? Es decir, siempre hay una causa y un efecto. O sea, no se rompe esa causalidad, sino se redefine como unos sucesos, unas como variables iniciales que van a permitir que ese efecto sea diferente. Pero no se pierde la causalidad. Ya. ¿Listo? Pero entonces siempre hay algo que va a hacer que eso cambie. Diosito, puede ser. Entonces, otra cosita que les quería comentar, perdón, es que eso en ya este cambia caso, el curso de la historia. Una tosidita en la casa puede causar una epidemia en China. En Wuhan, ¿no es lo que se llama? Comerse un murciélaguito ahí de una sopa de murciélaguito puede causar una pandemia. Una pandemia. Pero si yo solo estaba comiendo murciélago. Yo solo me casé un murciélago allí y me lo comí. Normal. Y bueno, no hay que tampoco confundir esto con el azar. Porque claro. Tal vez uno dice, uy, pasaron por cosas. O sea, fue suerte. Lo quiso por Dios. suerte, sí.
sino que Los tiempos de Dios son perfectos. siempre va a haber una causal, o sea, Ya. siempre va a haber algo que lleve a ese resultado. Claro, cómo no. Entonces, De hecho, ahorita que Harold hablaba de eso del clima, y tú mencionabas eso, digamos, lo de causa-efecto, pero que a partir de esas, no sé, consecuencias que van pasando, como que igual se van creando otras causas y otras consecuencias. Encontré un hecho histórico que se llama el síndrome de Kokura. Y pues digamos, va muy relacionado a lo que decía Harold, digamos, de lo del clima, que a veces el clima puede determinar ciertas situaciones. Claro. ¿Ustedes saben dónde queda Kokura? En Japón. En Japón. En Nippon. ¿qué pensarán de lo- El Valle del Kokura. En Valle de Kokura. Pero es que se llama así acá. En Salento. En Salento Kokura. Salento. Kokura, como decía Harold, Venden trucha rica. queda en Japón. Sino que Kokura pues tiene una particularidad. Entonces les voy a contar una historia que también, de hecho, aunque no parezca, también es consecuencia de lo que pasó ahorita con la historia de Franz Ferdinand. ¿Por qué? Porque a partir de esa Primera Guerra Mundial se desató la Segunda. Claro. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial se desarrolló como en la década de los 40. Esta historia se sitúa el 9 de agosto de 1945, en la madrugada, aproximadamente entre 2 y 3 de la mañana. O sea, ya acabando la guerra. Que es lo que Sí. acá en Colombia vendrían siendo las 6 de la tarde. Ok, eso era Calculando más separada. eran las 6:30. 6:30. Cuando más ponen o el menos. comercial del ICBF. Sí. Ponen la pecera en Caracol. Sí. Puede ser esta hora. Entonces, había una bomba gigantesca que se llamaba Fat Man, como hombre gordo. Era cuidadosamente asegurada en la bodega del bombardero B-29 Buck Scar. A bordo del avión había un comandante, se llama Charles Sweeney, y repasaba los objetivos. Entonces, ¿quiénes eran los objetivos? Había dos: Kokura, que es la ciudad protagonista de nuestra historia, y Nagasaki. Entonces, no sé si se les hace conocido esos nombres y de pronto por dónde va la cosa. Nagasaki es la ciudad que sale en la película de Oppenheimer. Yo me la vi. La famosísima. Sí. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Esa Nagasaki inicialmente- también es que es la de la... ¿no? ¿Donde pasa lo de la tumba de las luciérnagas? Sí, esa Sí, también. claro, cómo no. Y sale en Nagasaki, también sale en otra película, Wolverine. Orígenes. ¿En serio? ¿Ustedes no han visto ese Wolverine? No. Esa que la empieza que... Bueno, a ver. Que al principio, Vamos. cuando todavía no lo habían operado y eso. No, sí, a Wolverine lo llaman porque un viejo amigo en Japón está que se muere. Se muere. Entonces Wolverine va y lo visita y hola amigo, y es un viejito ahí. Hola Wolverine. Wolverine. Hola, le dice. Wolverine. Hola Wolverine. Hola, Wolverine. Y entonces empiezan a repasar la historia y el man estaba en Nagasaki y cuando tira la bomba Wolverine lo protege así en un búnker. Y ¿Ah, el lo man vi? tiene quemada toda la cara, pero pues no le pasó nada. Entonces el man siempre estuvo muy agradecido con Wolverine. Pero entonces también sale en esa película. Ya que él no se llamaba Logan, sino Rogan. Sino que no le decía Logan. Perdón, no lo puedo evitar. Hola, señor Logan. ¿De qué universo son esos? No, ese es ¿De Marvel? del universo en el que habitamos todos. No, ¿cómo se llaman esos? No, de origen. Marvel, no. De Es los Marvel. X-Men. ¿Son de Marvel? De... Sí. Los X-Men, sí. Entonces, bueno, continuando con la historia, Nagasaki era uno de los objetivos desde la bomba atómica y el primer objetivo era Kokura. Entonces la historia dice que el avión despegó en la madrugada, lo que les decía, entre las 2 y 3 de la mañana. Ninguno de los hombres en la cabina sabía que dentro de unas horas el destino les jugaría una carta inesperada. ¿Qué les pareció? Como lo que decía ahorita Paula. Uno cree que puede ser azar, pero no, son como esas condiciones Ya. que se presentan. Que uno no tiene precio. Digo el Exacto. protagonista de ese cuento de los hermanos Green, el destino me ha jugado una buena pasada. Ah, sí, el que tiene De la capa el y- de la capa. Y, Sí, sí, sí. Y las coles. Y caga oro. Sí, Sí. Caga oro. Y se teletransporta. así todo. Entonces,
Más tardecito, aproximadamente a las 9 de la mañana, el avión ya iba sobre el cielo de Kokura. Desde lo alto la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez. Fábricas, casas, calles llenas de gente que aún no sabían que la muerte sobrevolaba por encima de ellos. Pero había un problema, ¿sí? Ellos tenían una orden y era que para tirar la bomba el objetivo debía ser muy claro para que todo fuera muy preciso y no hubiera fallas. ¿Qué pasó? Había una densa capa de humo que cubría Kokura. Entonces eso era más que todo como esa polución de las nubes. Entonces, esa polución que generó que ellos en el avión no pudieron observar bien el objetivo, ¿sí? Entonces decía, el humo no era casualidad, lo que decíamos ahorita, no es por suerte. Horas antes, la ciudad vecina de Yahata había sido bombardeada con bombas incendiarias y los vientos empujaron las cenizas hacia Kokura. ¿Listo? Entonces, ¿esas son ciudades costeras? Supongo porque Japón Es que grande. Japón tiene... Es que Japón es muy grande, ¿no? Japón es muy pequeño. Por eso. Entonces digamos que Es como Suba. Yo creo. el humo llegó hasta el centro. A la plaza de Bolívar. Entonces en el avión dieron como varias vueltas sobrevolando, como esperando, como bueno, esperemos a ver si se despeja. Oiga, qué denso eso, ¿no? ¿Qué? ¿En qué sentido? O sea, pensar que vamos a dar una vueltica a ver si les caemos. Pero Ya pasó. Ya pasa. Pero es que el man después en una entrevista dice que él no dimensionó lo que iba a hacer Uy, después. no, pues es No, que... pero- No, pero pues también muy fictivo porque... Sí, No, es que el o man- sea, tenían toda la del- firme intención de del probar la del bomba. capitán. Ah, porque O sea, si no eran estos, eran los otros, Claro. pero Sí, claro, iban a o sea, matar a un era montón de para- gente. Mm. ¿Sí? Entonces, cuando empezaron a dar vueltas, uno de ellos, Charles Sweeney, miró que se estaban quedando sin combustible. Como diciendo, si seguimos dando vueltas, nos vamos a quedar sin combustible y no vamos a poder completar la misión, pues nos vamos para aquí al ladito. Sí. Los habitantes de Kokura nunca supieron lo cerca que estuvieron de ser borrados del mapa. Entonces ellos al final, pues, como el primer objetivo era Kokura y el segundo Nagasaki, pues se fueron de una vez a Nagasaki y pues lanzaron la bomba atómica. Entonces, digamos que ahí también es como esa, pues, no, lo que decíamos ahorita, no suerte, sino que ese tipo de condiciones hizo que se salvaran unos y que murieran otros. ¿Listo? Y que, bueno, no olvidar que todo esto nació de la primera historia que contamos, sí. que fue la muerte del archiduque. Eso es demasiado complejo, o sea, simplemente por poder. Si es que la Murieron. guerra. Es como el de los Simpsons, has intentado enloquecer sin poder, nadie te hace caso. Pues es que de todas maneras ahí como ellos competían, digamos, estaba compitiendo como contra la industria alemana armamentista. Sí. Entonces ellos tenían, era como el afán de hacerlo primero antes que los demás lo hicieran. Y antes alegan que buscaban un lugar un poco inhóspito, sin mucha gente. Pues dicen que como para quisieron... mostrar la moralidad del asunto, pero- pero me parece absurdo. ¿Ustedes sabían que hay un tratado de Einstein con Roosevelt? Bueno, Russell, perdón. Russell es como un filósofo también físico que firman el Tratado de la Paz, en donde dicen como no queremos que estas armas... ¿Y quiénes son ellos? Albert Einstein. ¿Qué poder tiene, papá? Yo no lo vi en Oppenheimer. Que no, Una si pareja- sale al lado del laguito. No lo vi dando un discurso, papá. No lo vi poniendo la carita. Para Porque toda- había firmado el Para tratado. mí toda la historia de la Segunda Guerra es Oppenheimer. No, y es muy Ok. curioso también, o sea, Open mind. Oppenheimer. un efecto mariposa también es que pues Einstein hubiera pues publicado, ¿no? Él no quería publicar porque pues pensaban que en el hombre qué tan capaces de Un poco crear tarde, de- 15 años tarde. Pero es también como un efecto mariposa que llegara a eso, Pero digamos, por a ejemplo, los todo oídos de eso. los Yo estadounidenses. supongo que hay un montón de ideas que no salieron a la luz que pudieron haber Mm. destruido un montón de cosas y Sí. muchas que salieron que si no, pues... Y no era con esa intención, pero bueno, fusión nuclear. Hay más Sí, ¿no? historias Que la fusión nuclear al relacionadas principio con- era para hacer energía y vean lo que Energía y- terminó. ajá. Pero es que, ¿sabe por qué Oppenheimer me parece tan chistosa?
porque es lo mismo que hablábamos el otro día, los gringos siempre vendiéndose, y Oppenheimer ahí, vamos a matar a todos y después muestran cómo se sintieron de mal matándolos a Sí, todos. exacto. Es como Pues es que ver lo los que dicen- documentales de Lance Armstrong cuando se dopaba y después Sí, todo triste. Todo triste, sí. Es que es como dicen cuando hablan del man que llevó la bomba. El man después, como cuando ya era como más viejito y todo. Y el man decía como eso, decía como que él nunca dimensionó como el efecto de cuántas personas iba a matar con no una se sola vio la bomba. película del efecto mariposa. Y entonces eso decía el man, decía como que él no dimensionaba que eso iba a ser como tan No, heavy a lo que fue. No. Pero es absurdo porque pues ellos hicieron Sí, claro. pruebas de radiación. Pero es pruebas que- de- ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes Pero, pues, él era a un qué simple película me piloto. acuerdo? Es que lo que pasa es eso, una cosa es usted ser científico y usted saber qué es lo que va a hacer esa bomba. Sí, Y otra era cosa es que manden a alguien a botarla y... Pero también hay Y es mucha alguien gente más. Ay. que por el mismo desarrollo de la ciencia a veces no sabe el alcance en que va a tener esos experimentos. Sí. Entonces vieron esa película, la de Spider-Man 2, que está el Doctor Octopus. Ah, sí. Y que él va a crear algo pues El como sol. exacto, pero para generar energía para todos y al final se termina convirtiendo en un arma. Sí, claro. Y antes de morir cuando ve que es Peter Parker como ay, la cagué. Sí. Gracias. Pues Nunca que cuánto- pensé que Si mi hubiera amor sido por- otra persona. Por Ciudad Gótica. Hubiera desencadenado todo eso. Allá muriéndose en el sol. Sí, no Marta, debía hacer eso. Diciendo, Marta, cuídenla. ¿Cómo que se llama? La La tía May. La tía Marta. Tía La May. tía Marta. Cuida a Benito, pero si Benito se murió. Tío Ben. Tío, bueno. Pero sí, y otro recomendado del día de hoy es, hay un escrito donde Albert Einstein también habla con Sigmund Freud acerca del porqué de la guerra. Es muy interesante. ¿Y quiénes son ellos, papá? ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho en esta vida? ¿En qué minuto sale Freud en Oppenheimer? Freud. Solo sale en la versión para adultos. Porno dummies. ¿Quiénes son esos, papá? Ay, no. Ay, no, pero bueno, se han desatado bastantes efectos mariposa a lo largo de la historia. Entonces, vamos a... Yo tengo otra historia. ¿Quieren contar alguna historia o voy con una? Yo tengo una historia. Hágale. Dale, Yo tengo una historia. tírala. Historia. Bueno. Ténganse. No, amárrense bien sus taparrabos, que acá viene esta historia, papá. Entonces, matan a este man, Francisco El hombre. Fernando, Francisco el hombre, ¿sí? Bueno, lo que ya contaste, querido Jorge. Se desata la Primera Guerra Mundial. Si bien Estados Unidos no participa directamente, digamos que sí, Europa pues quedó muy Siempre mal, ¿no? está ahí. Quedó muy Se achacada. destruyó. Entonces Estados Unidos toma un papel del tío con plata y dice, ¿saben qué? Yo les voy a dar plata y ustedes me arreglan ese cagadero. El patrón. El patrón. Literal. Y el man les da plata y Europa se empieza a reconstruir y Europa empieza su segundo renacimiento y él empiezan a deber mucha plata a Estados Unidos y Estados Unidos se vuelve la potencia. O sea, la potencia. Vaina así como el potencia, ¿no? Sí, y Estados Unidos en los 20s entonces vive una época de Posteridad. una época de plata para todo el mundo. ¿Qué quiere, papito? ¿Un bonjour? Toma, vaya, cómprese un bonjour. Ahí cómprese unas papas. ¿Qué quiere? ¿Un todo rico? Vaya. ¿Todo rico Barbecue. picante? Vaya. Un yogo premio. Sí, ¿qué quiere? El que trae el... Un detallito. Sí, el Claro, su- que de hecho- y su colombiano. Sí, de hecho, Ah, Cómprese una paleta Drácula. sí, vaya, papá. Que de hecho eso tiene mucho que ver con la política de Trump de hagamos América grande otra vez. Porque es toda esa generación que vivió en los 20s que creía que iba a tener el mundo en sus manos. Hasta que en el 29 ocurre la Gran Depresión. Todo se cae. Entonces, como es ya tantos países dependían de pronto América Latina no, pero Europa dependía tanto de Estados Unidos, pues fue una crisis que afectó a todo el mundo prácticamente. Claro. ¿Sí? Entonces, Como, tío, necesito tal. No, ya no hay no, plata, ya no tengo amigo. plata. No me han tirado. ¿Le sobra algo del bonjour? Sí. ¿Ves? Y cuando me paga lo que le pide.
Y ahí entonces empezó a cobrar, ¿cierto? Entonces, esos hechos del 29 llevaron a que Europa pasara también por una crisis económica y que ciertos personajes dijeran, si ven cómo no funciona su sistema, mi sistema sí va a funcionar, ¿sí? Necesitamos es nacionalismo y que Alemania sea Alemania otra vez. Entonces se desata la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y ahí Estados Unidos sí participa más activamente. Pero eso es más porque a Alemania le quitan como la industria armamentista, ¿no? No, es que Y después ahí de la es Primera cuando- Guerra fue un por pedo eso. terrible. A Alemania le prohíben hacer armas. Sí, Y entonces por eso es que Hitler los coge ahí por ese claro. ladito, ¿no? Y se aprovecha mucho pues de que Europa pues no está tan chévere. Mm. Y se empieza la guerra. Pim, pam, pum, pim. Y Estados Unidos empieza a enviar mucho, o sea, empieza a invertir mucho del acero que producen en armas, ¿sí? Pues es que dicen que por esos tiempos se frenó un poco la construcción de los rascacielos, ¿no fue? Por También, esa vaina, porque sí, es sí, que sí, les faltaban cómo hacer no. a Estados Unidos y eso. Sí. Y ya no rascaban los Ya no- Ya no le hacían ni cosquillas a los cielos. Y entonces esos cielos que ya no estaban rascados empezaron a enviar todo ese acero a eso. Sí, sí. Se acaba la Segunda Guerra, bueno, y Estados Unidos tiene una crisis del acero. Entonces los manes dicen, ya no, o sea, no podemos estar construyendo más vías férreas. Necesitamos otro sistema de transporte que pueda movilizar a la gente. Entonces, Pero que no gaste tanto acero. que no gaste tanto acero. Y empiezan las grandes avenidas y carreteras estadounidenses y sistemas de transporte masivos de buses y sistemas de esos buses que ahora conocemos de 3 pisos acá. Mejor dicho, impresionante. Y después de la guerra también sucede que Latinoamérica empieza a depender un poquito más de Estados Unidos y empieza a mirar a Estados Unidos como un faro. Como al seguir. Claro. Entonces, ese sistema de buses, que hace lo mismo que un tren y es más barato, llega a ¿Son Brasil. rojos? Llega a Brasil y en Curitiba meten un sistema de transporte masivo grandísimo, que no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama BRT. No me acuerdo cómo se llama. Y ese sistema que era muy barato, muy económico, se dieron cuenta que era muy Sí, posible y muy plausible. Es plausible. Y a finales de los 80s, Es una palabra refinada. sí, a finales de los 80s, un joven emprendedor y futuro alcalde bogotano ve en ese sistema como un buen sistema de salida para movilizar a la ciudad. Y de hecho en los archivos de Bogotá, del líder, dice que Peñalosa textualmente copia el sistema BRT de Curitiba para ponerlo acá en No lo en copia, Bogotá. lo promueve. Bueno, lo promueve para ponerlo acá en Bogotá, o sea, desencadenando en el famoso Transmilenio. Uy. Hoy, después de 20 años después de Transmilenio, seguimos sin metro. Ya la sí. crisis del acero terminó, Que alguien les diga, por favor. me parece, creo yo. ¿Y por qué tenemos Transmilenio en vez de metro? Porque en 1919, en una serie de sucesos que ya se contaron acá, perdón, en 1914, En 1914. mataron al super mega archiduque Francisco Fernando. Archimegaduque. ¿Cómo la vio? Uy, ese no lo sabía. Porque no ve Transmilenio y en ese como esa parece una idea muy de acá, ¿no? Claro. Sí, claro. Es que uno dice, ¿cómo le explico a un europeo Venga, o sea, que espere. no hay tren? O sea, que en Y que Europa esto es llegan... más efectivo que el O tren. sea, que los buses en Europa llegan después de los trenes. O sea, siempre Sí, fue primero sí, trenes sí, sí. y después los buses. Entonces, ¿cómo le Nosotros hicimos todo al Pero, Al revés. revés. pero ese también, ese transporte también se ve en México, en el Metrobús. sí, claro. Pero el Metrobús, ¿cómo es? No, Es yo no igual, sé. es igual, es el O sea, es Transmi. BRT. Ujú. Y en Indonesia. Ah, sí. Ujú. Es que En Jakarta. uno dice ¿cómo le explico a un europeo que no tenemos tren, pero que tenemos 2 buses pegados por un acordeón? Y que ahí la gente Eso se llama patrimonio. Sí, sí. Realismo mágico. Píntenlo de sombrero volteado, papá. Ah, pero ellos son felices montando en el Transmicables, ¿qué es?
La otra vez vi Ah, allá ¿sí? unas japonesas allá montadas ahí re felices, Ah, ahí ¿sí? están tomándose foticos y todo. Eso es como cuando estoy en la ciudad y va un día al pueblo. Algo así es. Qué chimba. Sí, claro. Sí, oye. Pero ya igual. todos los días. Igual, yo le llamo... Muy peligroso. Pero es que chévere usted montar en Transmilenio cuando no son horas pico. Cuando son horas pico ahí sí. Y cuando no toca. Eso, No, o sea, si uno sí llega rápido, Sí, pero el montón de gente. Yo le Por llamo, eso. yo le llamo a toda esa gente que viene de otros lados, otros países y que le encanta acá. Yo le llamo el efecto del mango chancleto. Entonces usted va a la plaza y ve mango Tommy, mango normal, mango nacional y mango chancleto. Y el mango chancleto es como un mango, pero ahí como con una frente rara y sabe igual que los otros mangos. Pero usted ve ese mango y dice, ve, yo quiero mango chancleto. Porque es diferente, ¿sí? Porque quiero probar mango chancleto. Capaz mi vida no vaya a ser consumir mango chancleto. Entonces Entonces, usted puede consumir 1 o 2 veces. sí. Sí, ya. Y viene un europeo y nos ve a todos nosotros todos Todos mango somos chancletos. Todos Todos somos frentones. seres humanos chancletos. Margulladitos. Y dice, oh, bacano. Ojalá me consuman Muy Por europeos. eso, chévere. por eso a las nórdicas les gustan los latinos. Claro. ¿Qué A todas las Saludos, europeas, saludos, weón. Porque, A las polacas allá viendo porque están cansadas del mango Tommy. Y quieren mango chancleto. A pesar de que en esencia el jugo de mango chancleto sea igual que el jugo de mango Tommy. Pues usted no ha visto esos videos Pero sin de... pelos, es el mango Tommy. Usted no ha visto esos videos de las fiestas peruanas cuando llevan como a las alemanas y las viejas son No, felices imagino. allá bailando y todos ahí bailando al lado de Pues ellas. usted entra a alguna sala con mango chancleto y usted se pone como loquito. El alma de la fiesta. El alma de la fiesta. Oye, se me pareció. Vea que yo también encontré una historia que va muy relacionada a Bogotá. La historia comienza, al igual que esa, con ese disparo que estremeció al mundo, Sí. que mató al archiduque, Que estremeció los trenes. pero a los trenes, Y a los tranvías, rascacielos. todo. Al mundo. Entonces, ¿qué pasó? La historia dice, no solo mataron a Franz Ferdinand y su esposa, sino que encendieron la mecha de la Primera Guerra Mundial, como ya contábamos. Y a partir de ese momento, pues como ya también decíamos, pues hubo varios países que se vieron involucrados en la guerra. Entonces Austria declaró la guerra a Serbia, Rusia apoyó a los serbios, Alemania apoyó a Austria, Francia y Reino Unido se unieron y el mundo ardió en llamas. Dentro de todo ese caos político y militar, en un rincón lejano del Imperio Ruso había una familia lituana. ¿Sí? Entonces había una familia que estaba allá viviendo en calma, sin saber, jiji. ahí re tranqui, que no sabía que su destino cambiaría para siempre. Tras 4 años de guerra, ¿sí? Más o menos como era en el 1914, aproximadamente en 1918, Europa estaba destruida y el Imperio Ruso colapsó y cayó en manos de los bolcheviques. Entre el caos surgió una chispa de esperanza, y era que Lituania declaró su independencia. Ya. Muchos países de esos declararon la dependencia. Listo, digamos que también como en ese esfuerzo también por alejarse de la guerra, también, imagino yo. En ese entonces, cuando toman los bolcheviques Rusia, el piropo más usual era, ¿usted es comunista? ¿Por qué? Porque está lindísima. Pensé que iba a decir algo con el mango chanclet. No. Porque está chancleta. Porque estás chancletísima. Entonces, ahí Lituania pues vio como esa oportunidad como de zafarse de la guerra. Pero pues la guerra no duró mucho. ¿Por qué? Porque en 1940 la Unión Soviética invadió Lituania. Entonces, ¿qué pasó? Luego de eso, llegó la Unión Soviética. Pero, o sea, Primera Guerra Mundial Sí, como en el 18. Sí. Después, a partir de ellos, declararon su independencia. Eso. Como para zafarse Ya de la después guerra. pasó la Primera Guerra Mundial, comenzó la Segunda. Y los manes invaden. No, ahí. Volvieron a invadir. Ah, bueno, sí, exacto. Por eso Comenzó la volvieron a segunda, que invadir. fue como en Los rusos volvieron a 1939. invadir allá. Sí. ¿Qué? Entonces llegó la Unión Soviética. Después llegaron los nazis.
el siguiente año, en el 41. Ah, Y así. re tranquila vida. Y pues fue momento... Pues como acá cuando llegaban los paramilitares a un pueblito y al mes llegaban los guerrilleros. Uy, no. Se van unos y van llegando los otros. Sí, no. La misma cosa. ¿Y qué? No, otra vez. Entonces, pues muchas personas pues empezaron a huir del país. Dentro de ellos hubo miles de refugiados. Y entre ellos estaban 2 personas. Uno llamado Alfonsas Mocus y su esposa Nelly Cívicas. Una pareja de jóvenes que tomaron una difícil decisión: abandonar su tierra natal y buscar un nuevo hogar en América Latina. O sea, ellos no sabían que iban a ir de mal en peor, pero pues Claro. pero vean que el nuevo mundo Pero se ve no habían chimbita. nazis. Cogieron así, En ese el momento, globo imagínense lo terráqueo. desesperados que están los europeos Sí. para pensar que Además, acá cogieron era- el globo terráqueo, Alemania, no, otro. Lituania, no, Ucrania, aquí no, no. marica, el siguiente Rusia, es- no. o sea, El siguiente que salga, que hijo de puta. América Colombia. Latina. Colombia. Que para ustedes ven esos videos de europeos y están adivinando lugares y todos somos México Sí. O Brasil. o Brasil, México, ¿Y qué No, hablan algunos en, dicen qué idioma Argentina. hablan en México? mexicano, Mexicano. Claro. ¿Qué idioma hablan en Perú? peruano. Obviamente. Porque en Europa sí sucede eso. Pues claro, porque en España, español. En Alemania, alemán. Exacto, En Francia, francés. exacto. Entonces, Italia. Italiano. pensé que era diferente, lo pensé. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo sería la aventura de ellos? Colombia, tierra de café y montañas, recibió a Alfonsas y Nelly con una mezcla de calidez y extrañeza. A diferencia de la gélida Lituania, porque pues Es que ellos acá somos muy cálidos. llegaron a tierra caliente, A la tierra al trópico. Aquí andaban en chancletas. la tierra del mango Chancletas del Medio El Oriente. mago chancletas. La tierra del mango chancleta. Pero entonces, ahorita hablábamos como de la época en la que llegaron, y llegaron en la década de los 40. Entonces, Los la 50. historia dice que no fue muy amable también ese recibimiento. ¿Por qué? Porque a finales de 1940, ¿qué pasó? Se creó la liga colombiana, papá. Pero, uy, claro, el fútbol profesional colombiano, respaldado por la DIMAYOR, que había sido creado por esa época, por 1946-47, pero que fue un acto de distracción, porque en 1948, o sea, la DIMAYOR después se dio cuenta, había sido la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces empezamos a ver como ciertos hechos Efectos maricas. que se van como ¿Qué? complementando y se van introduciendo a la historia. Ya. Entonces ellos llegaron como en esa época de caos que era el Bogotazo, donde literal todo ardía y el presidente Mariano Ospina Pérez no sabía ni qué hacer. Sí, claro. ¿Sí? Entonces en medio de todo, pues bueno, ellos de guerra en guerra, hubo un momento que tuvieron estabilidad. Y en 1952 nace su hijo, Antanas Mocos. Un chiquillo lleno de Un ilusiones. pequeño lleno con la mirada de soñador. ¿Sí? Un Mira. curioso con una mente matemática. Eh, ¿Sí? Eso suena pura historia así a la Forrest Gump. Como Sí, Antanas no sí, encajaba sí. en los demás, con sí, los sí, demás. sí. Bailaba así con Elvis Presley. Tenía una foto ahí en el laguito con Albert Sí, Einstein. sí, sí. Pero con un héroe colombiano como el cabeza de hacha. Bailando así con el cabeza de hacha. Entonces, pues digamos que él fue pues una persona que nació dentro de la violencia, pues trató de buscar una salida Pero en dentro la del educación amor también. de familia. sus padres. Y es que sí suena puro cuentos de los hermanos Sí, Grimm, ¿no? Sí, sí. O sea, suena severa historia, además que, bueno, no sé. Además que Siento tiene que- nombre extranjero. Es que eso le iba a decir. Como que nomás por el nombre, usted ya sabe que el man va a ser protagonista. Sí, sí, sí. Donde el man se llama Antanas Morales. Bernal. Pérez. Pérez Pedraza. Ese es un nombre muy ¿Cuál es el apellido más común en Colombia? Rodríguez. Rodríguez, ¿no? Toda la vida. No, ¿sí? Fernández también no es Para mí como- Rodríguez. ¿Rodríguez? Para mí González. Mosquera. Córdoba. O Coró. Mina. Mina. Uy. Pero entonces, digamos eso, también pues él tuvo ciertas ventajas y es que él fue, pues creció con una buena educación
Se convirtió en matemático, pero también en un pensador radical. Sería rector de la Universidad Nacional de Colombia, donde un día, enfrentándose a una protesta estudiantil, hizo algo impensado. Se bajó los pantalones. ¿Qué? ¿Qué? Por ejemplo, ese es uno de los No hechos sé más compartir video. recordados de Eso es muy Antanas europeo. Mocus. Eso es muy europeo. ¿Eso en qué año fue? Eso fue como en 1990 y... ¿99? ¿Puede ser? Éramos re chiquitos. Y él ya venía con sus ideas extranjeras de... No, como el 92, De bajarse los 93, pantalones. ¿no? a lo Porque es Polonia. que después fue alcalde de Bogotá, fue del 95 al 97. Ah, bueno, sí. Pero él tuvo 2 periodos de alcalde. Sí, de sí, Bogotá, 2001 a ¿no? 2003. Fue alcalde entre 1995 y 97 y entre el 2001 y 2003. Ah, ya. ¿Sí? Y porque digamos que es tan relevante pues hablar de él. Fue un alcalde que efectivamente dejó muchos legados. Ujú. Entonces, por ejemplo, una de las problemáticas, ahorita hablábamos de lo del transporte. Él fue de los que propuso varios planes para acabar con ese caos vial. Ya. ¿Listo? Uno de ellos era la cultura de la cebra. Entonces, por ejemplo, él trajo eso de la cebra a la ciudad de Bogotá. Ah, no sabía. ¿Sí? Ok. Otra Antes popular. eran solo caballos. No estaban No pintados. estaban. No estaban pintados. Sí. La gente, ¿por dónde cruzamos? ¿Por dónde cruzo? Igual ahorita la gente ve un semáforo y Y les da igual. me voy por la mitad de la calle. Baila. ¿Mm? Pero hablando de semáforos, Oiga, hagamos inteligencia vial. No, o sea, hablando de semáforos, él también incursionó con los mimos en los semáforos. así con el... Uy, va a pasar este semáforo. ¿Quién es esta pechonita? Y la tercera gran legado de él, que creo que igual sigue siendo hoy en día muy popular, la ley zanahoria. Ish, De muy 1900. De hecho, Lituania es de los países que más consumen zanahoria en el mundo. ¿Qué? Ay, no sé. ¿Usted sabía que Vox Bunny era Sí. lituano? Se llama ¿Lituano? Bogbonisautos. Civitas. Civitas. Oiga, a Óculos. propósito, un paréntesis, a propósito de inteligencia vial, ayer en el partido Colombia-Brasil salió un comercial excelente de Capillas de la Fe. De Capillas Ay, de la Fe, no. sí, lo vi. Uy, qué bueno ese Buenísimo. comercial. Uy, El uy, lo ¿no mejor. Que están tomándose unos tragos y el man sale a conducir y se estrella y dice, si desea visitarnos, si desea manejar borracho, visítenos, Capillas de la Fe. Ish. Uy, seremos su Están próximo sacando unos- destino. están algo así. sacando unos comerciales re buenos. muy buenos. A la vieja usanza de Colombia, Sí, weón. sí, Hace mucho sí, no sacan sí, buenos sí, sí. comerciales, ¿no? Y el otro es de una vieja chateando. Creo que sí. La vieja está chateando. Y dice, si eligió chatear mientras conduce, próximo destino podemos ser nosotros, Sí. Capillas de la Fe. Pero eso es contenido sensible en estos días. Eso es absurdo. Por eso son unos... Sí, ¿Cómo se son- llama Bueno. eso? ¿Atrevidos? No, de hecho, ahorita... Zanahorios. Sí. De hecho, ahorita lo políticamente incorrecto es lo impolíticamente. Y lo que no es correcto es incorrecto. Sí, sí, así. Ya sí. Muy bien. Porque digamos, bueno, la ley zanahoria es que cierran los bares ¿A qué la horas es que una lo cierran? Como a de la una. Pues en mañana. ese entonces En era ese la entonces una. era la una. Ahorita es como hasta las 3, ¿no? Porque Sí. todo subió. Entonces, en ese entonces lo que era la Horario una- subió. lo que era la 1 ahora son las 3. Entonces antes la gente trabajaba 15 horas, pero es que las 15 horas de antes lo que hoy son 8 horas. No. Pero digamos, yo siento que a partir de eso han nacido Venga, pero en muchas ese historias. venga, y en ese Claro. momento ya habían los amaneceros. Yo creo O que en sí. ese punto fue cuando se crearon los amaneceros. Nada, yo creo que posible. se crearon. Porque pues antes yo supongo que eran bares que seguían derecho todos, ¿no? Sí, por eso. ¿Mm? Pero sí, quizás los amaneceros son producto de la muerte de Francisco Claro. Fernández. O el popular quedarme en la estación de Transmilenio hasta las 4 de la mañana Uy, Es que- ¿quién es que- no lo ha hecho? en el paradero del SITP. Uy, Ajá. sí, A mí- a mí- sí. a mí una vez me pasó en la estación del Quiroga. Porque iba de urgencias y pues salí como de cita como a las 2 de la mañana. Pues no tenía dónde ir. Celular descargado. Pues tocó esperar hasta las 4:30 que sirviera el Claro. Transmilenio. Claro, porque después se aumentó a las 3, ¿no? Y el Sí. Transmilenio, el primer servicio es 4:30, sí.
Sí, de algunos. De algunos también salen las 4, ¿no? También depende. ¿De Usme? No sé. No, pero de Yo Usme cojo deben salir más SITP. temprano. De Usme deben salir más temprano. Pero, los vea que este tipo de historias, por ejemplo, esa que usted mencionaba y esta, también nos muestra que mucha gente que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial o que de pronto son refugiados o... A la segunda. ¿Cómo se llama eso? Inmigrantes no, Sobrevivientes. sino... Emigrantes. desplazados por la violencia, Sí. pues Mundial. se convirtieron acá en personas quizás relevantes en la historia, ¿no? Porque nosotros le comemos mucho Venga, al o sea, extranjero. y lo baila entonces de nosotros que los que huyen de la violencia aquí no se vuelven ilustrados, ¿no? Pues de No, pronto, no, de pronto no. hay alguien haciendo un podcast en Lituania Sí, de, sí, de personas que fueron ¿Y desplazadas quién de era esa Colombia. persona? Francisco Rodríguez. En serio, el alcalde de la capital de Lituania, como se llame, Litanita. el que puso los mimoskis en los semaforoskis. Algo así. No sería la ley zanahoria, sino la ley aguacate. La ley Por la allá, ley es que en Colombia siembran Sí. mucho aguacate. ¿Sí siembran aguacate? Siempre no, acá. El aguacate donde nacen los árboles. Sí, No, yo Sí, sé. sí. Pues obvio se siembra, pero No, Sí, pero son de los de la fábrica de aguacates. La cigüeña de los ¿Qué pasa? aguacates. El Big Bang de Si los es Haas, aguacates. de los viene aguacates. viene una cigüeña Sí, negra. una cigüeña Y si es Y chiquita, un chulo. un chulito. Sí, Ay, no. y si es una paloma. sí, es así. Ay. Ay, bueno. Ay, no. Óigame ¿Y qué? la historia, o sea, la muerte del archiduque Probó. hizo que no podamos tomar más allá de las 3 de la mañana. Vale, bien. Hay una frase que encontré que decía: todo comenzó con un disparo y terminó con un mimo en el semáforo. Frases que Rafael Orozco nunca dijo. Una foto de Silvestre Dangond en gris. Sí, 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 sí. Ay, no. Bueno, eso es todo por hoy. Es todo Se por nos hoy. pasó súper rápido el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Terminemos con el último efecto mariposa que quieran. El decir. último y nos vamos. Por último y nos vamos. ¿Cuál quieren contar? Tú no vas a contar el de Los char. ¿El de los chats? el de los chats. Así ¿Dónde están los char? como los lituanos, los libaneses también salieron. Oiga, pero sí que todos, o sea, todos los que tienen poder aquí tienen nombre raro. Sí. Entonces, pues una de las consecuencias que trajo también la guerra es que pues llegaron acá la dinastía Char. Libaneses. Llegó Hassan Char, se llamaba el primer Char en Barranquilla. Entonces, pues Primer vuelo char. Charter. Charter. Él tuvo un hijo que es Fuad El popular Fuat. Abdala. Saca el foot. Fuat. Y empezaron con Caray. con pequeñas mercancías, ¿no? Y luego pues establecieron su Su- supermercado El olímpico. popular Olímpica. Ah. Se metió. Y empezaron a crear un monopolio de almacenes Olímpica. El Olímpica llegó pues a todas las partes de Sí, Colombia. muy buen al almacén. Pues mundo. esos son árabes, ¿no? ¿Olímpica? No, los Libaneses. Libaneses. Y entonces pues empezaron a meterse, ¿Cómo? Sí. pues a tener poder No, pero sobre ellos sobre son- varias estructuras. Libaneses. Y el primero en, pues son árabes. digamos, en aventurarse en la política fue Fuad. Fuad Ok. Char Don Fuá. Abdala. Don Fuá. Fuad, Don como Fuad. Fuad. Oiga, que me jode mucho que le digan Don Fuat. Uy, ¿Por es qué? que lo tratan como si fuera el padrino. Y le tienen un respeto. No, pues que él es de respeto de allá. Y No, pero entonces, sí que- A ver, Mari, me lo vean quieto, eche, no joda. Me respetan a Don Fuá. y entonces bueno, Como Fuá con Don Fuá. con Mr. Fuad nacen pues sus hijos Alejandro Char y Alex Char, ya muy conocidos pues Sí, por sí, sí. sus cargos de senadores, de alcaldes, bueno, de alcalde. En este caso, pues
empiezan a crear un imperio, pero es un imperio ¿Ellos son poderoso, dueños de no pasar la solo muñeca? Uy, de no, Olímpica, No sé. de creo que no. Olímpica. Sí, Olímpica, sí. Tienen O sea, convenio, yo creo. Olímpica, la emisora también es de ellos. Ah, Sí, sí. Sí. Y además llegan a comprar al Yuyu, Al equipo más grande del país. Ay, Junior, tu papá. al Junior de Barranquilla. Y lo fortalecen para que le invierten un montón Lo de plata. fortalece. Suena muy chistoso. Pues yo sé que si no hubiera sido por la muerte del archiduque, no tendríamos al perfume. Al A Teo Gutiérrez. Ujú. Pero pues también tenemos un montón de corrupción por detrás. No, Malos no, no, no. manes. No, que De esas con lo cosas no bueno, hablemos. quémonos Bueno, con lo el bueno. Yuyu. Que viva el Yuyu. De hecho, vea que- Yo no quiero que ahorita- nos maten después. De hecho, vea que hay una historia muy cortica. A partir también de eso que generó la guerra, como decía Paula, pues muchas personas se vinieron como para este lado. Por ejemplo, Alemania también dentro de esa, recuperar ese poder. Ustedes ahorita hablaban de que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania perdió mucho poder y mucha riqueza. Porque digamos que los bancos y como la parte financiera poderosa eran manejados por los judíos. Y los alemanes pues tenían como mucha pobreza. Algunos se vinieron para acá y una de las empresas que se generó a partir de eso fue Avianca. Ah, ok. Mm. ¿Sí? Otra de las empresas que se generó a partir de eso fue Bavaria. ¿Sí? Pero Bavaria fue antes, ¿no? Fue La antes, Primera pero Guerra entonces Mundial, ¿no? cuando ellos vinieron, como que se aliaron con esa empresa que ya estaba y se formó esa gran industria que es lo que ahora es Bavaria. Ah, ya. Sí, porque tengo entendido que esa Bavaria que inició acá en Colombia es como en 1889. Y después 86. cuando ellos vinieron en los años 29-30, después de la depresión, como que se unieron con ellos y fue que se realzó todo eso. Ya. ¿Sí? Entonces pues digamos que hay muchas empresas que también crecieron a partir de esa misma guerra. Claro. ¿Y todo por qué? Por la muerte del Por la muerte del archimegaduque. No, porque el mancito que lo iba a matar, el man que lo mató, Fue a comer un fue a sándwich. comerse un Para sándwich. comerse un sándwich. Si el man no hubiera tenido hambre o no hubiera estado abierto ese lugar, Sí. no hubiera pasado nada de eso. Uy, ¿se imagina? ¿Y todo Cerrado. por qué? Porque si seguimos hilando más de lado, porque Adán una vez se preparó un sándwich. Le digo, Y "Ah, entonces usted tiene su empezamos con manzana. un tema nuevo. ¿Qué hubiera pasado? Sí, pero eso lo tocaremos en otro episodio. Entonces, muchas gracias por vernos. Muchas gracias por vernos. Nos falta el Esto traje. es todo. Sí, Saludes a Bar Simpson. Ah. Y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao.